¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. Acá el Padre Tomás nuevamente, desde mi parroquia. Estoy acá en esta oficina, que es una oficina tranquila, sobre todo a la noche cuando uno no tiene gente viniendo a confesarse o cosas por el estilo. Pero quiero hablar un poquito sobre lo que sucedió en Irlanda. Voy a tocar estos dos temas, pero en Irlanda sucedió que el padre John Sheehy, o como se pronuncia, me parece que se pronuncia Sheehy, pero ahí tienen el nombre en el título. El padre John Sheehy predicó una homilía que fue realmente interesante, o sea, empezó a hablar sobre todo de la promoción del pecado a nivel gubernamental. Por ejemplo, que el gobierno, sea de Irlanda y los gobiernos mundiales, promueven el aborto, promueven el transexualismo, la homosexualidad, y empezó a decir que los matrimonios homosexuales son pecaminosos y empezó a decir también que la transexualidad es pecaminosa, empezó a hablar de muchos de esos temas y concretamente dijo, si no se convierten, si la gente no se convierte, se va a ir al infierno. Y después lo que dijo también el padre John Sheehy es que también la promoción de los preservativos, de los condones y de los anticonceptivos a los adolescentes es una incitación a la promiscuidad y que también si no nos convertimos, si no se convierten las personas que están haciendo eso, se van a ir al infierno. Hizo ese tipo de comentarios en su homilía. Yo la escuché en inglés y eso fue lo que dijo el padre John Sheehy. Acá hay dos cosas que quiero decir. Ante todo, no entiendo por qué su obispo, este obispo irlandés, dijo que había que sancionarlo, o más bien dicho, más allá de si lo van a sancionar, no me quedó claro si lo suspendieron o no, pero lo que sí me quedó claro es que estaban viendo la posibilidad de suspenderlo, e inclusive el mismo padre John Sheehy dijo que por el momento no tenía permiso para celebrar misas y para celebrar los sacramentos. Eso es lo mismo que suspenderlo, al fin y al cabo, ¿no? Y lo mismo ha sucedido que sacerdotes, gran parte del clero irlandés, aparentemente habría pedido que lo suspendan. Yo estoy ante todo un poquito sorprendido de todo eso. ¿Por qué razón? Porque uno podrá discutir los modos en cómo lo dijo, ¿no? Muchas veces no es lo que uno dice, sino el cómo uno lo dice. Uno podrá discutir los modos. Honestamente, yo escuché su sermón, no hay absolutamente nada contrario a la doctrina católica. O sea, el obispo decía una cosa así como, esas homilías no están de acuerdo con la doctrina cristiana. A ver, pero ¿en qué no está de acuerdo con la doctrina cristiana? Uno podrá discutir los modos en los términos que ese padre usó, uno podrá discutir los modos como habló, pero en definitiva dijo la verdad, o sea, nos guste o no nos guste, dijo la verdad. Yo quizás una crítica constructiva que le haría al padre John Sheehy, pero aclaro, me parece, si lo sancionan, me parece que está totalmente mal la iglesia irlandesa. ¿Por qué razón? Porque realmente están sancionando a un sacerdote que está predicando la verdad. O sea, no se puede sancionar a un padre que predica la verdad. No veo realmente ahí un motivo para sancionarlo. Con todo respeto a su obispo, con todo respeto a los sacerdotes que dijeron que había que sancionarlo, pero ¿qué hay en esa homilía para que él merezca un castigo canónico? No me parece. O sea, sinceramente, me parece que es desproporcionado y me parece que en definitiva es como ponerle un bozal al buey que tiene que justamente hablar, que tiene que decir la verdad. Estamos llamados a decir la verdad. Y la verdad al mundo le duele, no le gusta. Ese es el asunto.
Una crítica constructiva que yo le haría al padre John Sheehy es los términos, quizás el modo como dijo las cosas, porque lo que dijo fue verdad. A mí me parece que el modo quizás habría que revisarlo un poquito. Se puede decir lo mismo, porque les pongo este ejemplo, pero esto es totalmente opinable. Les aclaro que más de uno podrá decir padre, pero los modos lo van a atacar lo mismo, esto y lo otro. Está bien. Yo simplemente cuento mi experiencia en Escocia, cuando fui a Escocia y cuando fui a Inglaterra. Yo estuve reemplazando a un sacerdote en Escocia y un amigo mío, un sacerdote irlandés muy ortodoxo, me dijo: padre, te recomiendo una cosa. Cuando hables del infierno, cuando hables de temas muy complejos, tienes que tener en cuenta que la gente no está acostumbrada a escuchar esas homilías. O sea, tienes que tener en cuenta que por mucho tiempo no se predicó sobre el infierno, sobre la salvación eterna, sobre la gracia. O sea, son años que esos temas no se han predicado. Entonces tienes que tener en cuenta que si tú dices una cosa como, bueno, si uno peca y no se arrepiente, uno se va a ir al infierno, es como que ese mensaje a la gente le va a resultar chocante porque no están acostumbrados, me dice. Entonces lo que este padre irlandés me recomendó es: tienes que hablar del infierno, porque la verdad hay que decirla. Pero antes de hablar del infierno tienes que hablar del cielo. Y tienes que hablar de la justicia divina, sí. Pero antes de hablar de la justicia divina tienes que hablar de la misericordia. Como que el mensaje va a entrar mucho más si justamente uno no habla nunca del infierno sin hablar del cielo, no habla nunca de la justicia sin hablar de la misericordia, porque hay un punto acá. Es cierto que si nosotros cometemos un pecado mortal nos vamos al infierno. Eso es verdad, pero también es verdad que Dios no quiere que vayamos al infierno. También es verdad que Dios quiere que vayamos al cielo, que Dios ante todo es misericordia. Entonces no tenemos que pecar solamente para evitar el infierno. No tenemos que pecar porque no lo tenemos que crucificar a Jesucristo, que es un Dios tan misericordioso y es un Dios tan bueno que ha hecho tanto por nosotros. Entonces a mí me parece que el padre John Sheehy, una de las cosas que tengo que decir es: quizá los modos no fueron los mejores. Es mi pobre opinión, ojo, ¿no? Lo que dijo estoy 100% de acuerdo. Que lo suspendan por lo que dijo me parece una barbaridad, me parece una cosa terrible y me parece que realmente habla muy mal de la iglesia irlandesa en el caso de que lo suspendan o que lo sancionen, porque realmente, ¿qué se supone que un sacerdote tiene que predicar? O sea, tenemos que predicar la verdad, ¿no? ¿Qué se supone que tenemos que decir? Cristo habló 18 veces del infierno en las Sagradas Escrituras. Hay pasajes donde se habla sobre el tema de los actos homosexuales, se habla con muchísima más dureza en la Sagrada Escritura. ¿Qué se supone que tenemos que predicar? Ahí está el punto. Entonces, sancionar a este sacerdote simplemente porque dijo la verdad, me parece una barbaridad, estoy totalmente en desacuerdo, con todo respeto a la investidura de su obispo y con todo respeto al clero irlandés, pero me parece una barbaridad, o sea, sinceramente. Ahora, dicho esto, a mí me parece que el padre John Sheehy, como estuvo en Estados Unidos, porque acá en Estados Unidos, en algunas diócesis es distinto, uno puede predicar el evangelio con más libertad, la gente por ahí, no en todas partes, Estados Unidos es muy grande, no es lo mismo Georgia que California, bueno. Es como que yo lo que noto, al menos en la zona donde yo estoy, la gente está un poquito más acostumbrada a escuchar el tema del infierno, el tema del purgatorio, el tema de la gracia, o sea, son temas que se hablan un poquito más. Pero en Irlanda, justamente, es una sociedad, para que se den una idea, este sacerdote irlandés me decía que él durante 3 años no escuchó una confesión en la parroquia donde estuvo. Eso significa que no se predicó sobre el pecado, no se predicó sobre el infierno, no se predicó sobre las consecuencias del pecado, no se predicó nunca, digamos, las postrimerías ni las verdades de fe.
En definitiva, cuando no se predica de todo esto, ¿qué es lo que está de fondo? La herejía que dice que nos salvamos todos. La herejía que dice que no nos tenemos que ganar el cielo. La herejía que dice que en definitiva con ser bueno nos salvamos. Y eso no es así, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Pero imaginémonos, si en ese lugar donde estaba este padre irlandés amigo mío por 3 años, y este padre que predicaba sobre la confesión, que más o menos veía el modo, por 3 años nadie se confesaba, es una sociedad que uno ve que efectivamente no están acostumbrados a ese tipo de homilías, no están acostumbrados a ese tipo de verdades. Entonces, esa es la razón por la cual, si bien la verdad tiene que ser predicada, el tema no es lo que uno dice, sino el modo como uno lo dice. Para mí, al padre John Sheehy, y esta es mi humilde opinión, puedo estar equivocado, no fue tanto lo que dijo, fue el modo como lo dijo. Me parece que en ese tipo de sociedades, en ese tipo de ambientes, hay que ir de a poco. O sea, como dice San Pablo, antes de comer pan, porque uno no tiene dientes, hay que beber leche. A mí me pareció que si justamente por años la gente no escucha ese tipo de homilías, por ahí de entrada empezar a predicar temas así que son demasiado sensibles, puede llegar a justamente producir el efecto contrario, que la gente en realidad, en vez de acercarse a Dios, se aleje. Alguno podrá decir, bueno, padre, la verdad hay que decirla, le guste a quien le guste, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los primeros sacerdotes, y no soy el más santo, soy el más pecador. Soy uno de los primeros sacerdotes que dice que hay que predicar la verdad, ¿no? En el sentido, hay que hablarle a la gente del infierno, hay que hablarle a la gente del pecado, hay que decirle a la gente que los actos homosexuales son pecado, hay que decirle a la gente que lo antinatural nunca es querido por Dios. Todo eso, perfecto. Sin embargo, no es tanto lo que uno dice, sino que es el modo. Hay que tener mucho cuidado con el modo como uno dice las cosas, porque tengamos en mente esto. La caridad sin la verdad es sentimentalismo, y eso está mal. Pero la verdad sin caridad es brutalidad y es crueldad. O sea, nunca la verdad tiene que ser dicha sin caridad. Y nunca nunca a la caridad le puede faltar la verdad. O sea, no por complacer a todos, no por parecer buenos, no por parecer bonitos, vamos a dejar de decir la verdad. La verdad hay que decirla, pero no hay que olvidarse que la verdad sin caridad es brutalidad. Entonces esa es mi crítica constructiva al sermón del padre John Sheehy. Esto lo estoy diciendo porque muchos me han preguntado sobre el tema y yo creo que, como les digo, es una pena que hoy en día se llame bien al mal y se llame mal al bien. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal, porque están los valores invertidos. Yo creo que el padre John Sheehy, como a muchos se le podrá criticar el modo como dijo las cosas, pero la verdad es la verdad, le guste a quien le guste, y eso es así. Es una barbaridad si él tiene que sufrir sanciones por este tipo de homilías, porque lo que dijo no va contra la doctrina católica en absoluto. Ojalá que realmente reflexionen sus superiores y se den cuenta que ellos van a ser juzgados por Dios por justamente sancionar injustamente a un sacerdote que se habrá equivocado en el modo, habrá sido un poquito fuerte, todo lo que uno quiera, pero en definitiva lo que dijo fue la verdad. Después, en cuanto a una pregunta que me hacía una persona en el video sobre si fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, es un video que hice en español hace poquito. Pueden tratar de buscarlo, porque este video, esto que voy a responder ahora, está conectado con eso que acabo de decir, ¿no? Me preguntaba esta señora cómo, si los ateos y agnósticos se pueden salvar y cómo hablarles sobre la existencia de Dios. Ante todo, lo que hay que decir, hay una cosa objetiva
y una cosa subjetiva, ¿no? Lo objetivo es que el ateísmo y el agnosticismo es objetivamente pecado grave. ¿Por qué razón? Porque uno está negando la existencia de Dios, ¿no? Uno está diciendo, o sea, uno está negando al Creador. Y en realidad negar la existencia del Creador, negar la existencia de Dios, objetivamente es un pecado grave. Ahora, después está la subjetividad de la persona, porque Dios no juzga por la conciencia que tengamos. Subjetivamente, para poder caer en este pecado hay que ser conscientes de que justamente Dios existe y de que si lo negamos cometemos pecado grave. Si yo, por ejemplo, sé que Dios existe y lo niego, ahí sí cometo pecado grave. Pero hay mucha gente que no cree en Dios por distintos motivos y uno no ve la conciencia de cada persona. Entonces uno no los puede juzgar. Uno puede decir, si esa persona tiene conciencia de que Dios existe, si esa persona sabe que negar la existencia de Dios es pecado mortal, en ese caso esa persona está en pecado mortal y no se puede salvar. Ahora, hay ateos que realmente son ateos porque nadie les predicó la palabra de Dios, porque crecieron en ese ambiente. En definitiva, es algo que no se puede, o sea, no puedo realmente ver la conciencia de la persona que está enfrente mío. Esto se aplica con personas de cualquier religión. Lo que dijimos en ese video es, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso es verdad. Ahora, una persona que no sabe que la Iglesia Católica es la verdadera, que es el camino de salvación, etcétera, etcétera, esa persona va a ser juzgada por su conciencia. Entonces, el criterio es, si esa persona sabe que la Iglesia Católica es la verdadera, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, que se tiene que convertir, y aún así decide no convertirse, en ese caso comete falta grave, en ese caso si no se arrepiente puede condenarse. Ahora, hay mucha gente que no sabe que la Iglesia Católica es la verdadera, que la Iglesia Católica es el sacramento universal de salvación. Hay gente que por muchos motivos no lo sabe eso, entonces Dios juzga a esa persona por su conciencia. Obviamente que esa persona no se salva por sus falsas creencias, no se salva por sus falsas iglesias. Es Jesucristo que la salva a esa persona por su buena conciencia y por su buena voluntad. O sea, esa persona si conociera la verdad, si tuviese alguna posibilidad de conocer la verdad, la abrazaría. No la abraza porque no la conoce. En cambio, esa misma persona que no conoce a la Iglesia Católica, si no es fiel a su conciencia, también Jesucristo la va a condenar. ¿Por qué razón? Por no haber sido fiel a su conciencia. Pero el criterio es, la persona que sabe que la Iglesia Católica es la verdad y no se convierte, esa persona si no se convierte no se puede salvar. La persona que no lo sabe, que no tiene posibilidad de saberlo, no tiene posibilidad de averiguarlo, esa persona puede salvarse si es fiel a la voz de su conciencia, pero es Jesucristo y la Iglesia Católica quien la salva. No es sus falsas creencias, no es sus falsas iglesias, sino Jesucristo, porque esa persona tiene ignorancia invencible. O sea, esa persona, la ignorancia invencible no le permite ver la verdad, pero si la viese, la abrazaría. Ahora, con respecto a los ateos, los agnósticos, se aplica lo mismo. ¿Cómo demostrarle a un ateo la existencia de Dios? En concreto están las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Las 5 vías que están bastante bien resumidas en el libro Las verdades robadas del padre Miguel Ángel Fuente. Porque la existencia de Dios no es una cosa que uno necesariamente, por decirlo así, tenga que usar la Biblia para hablar de ese tema. Es decir, ustedes me ven a mí y sin conocer a mi papá y a mi mamá pueden saber que tuve un padre y una madre. Ustedes ven una casa sin conocer al arquitecto o los constructores pueden saber que esa casa tiene un arquitecto o un constructor. Ustedes al ver el universo, los planetas, uno puede remontarse al creador desde ese punto de vista. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino son muy buenas porque hacen reflexionar
sobre el tema de la existencia de Dios. Algún día tendré que hacer un video sobre ellas. Pero la primera es del movimiento. Por ejemplo, Santo Tomás a partir del movimiento habla del motor inmóvil. La segunda es la primera causa eficiente incausada. Santo Tomás básicamente dice, esto es efecto de esta causa y esta causa es efecto de esta otra. Y así se llega a una primera causa incausada. Lo mismo Santo Tomás explica en la tercera vía de lo contingente y lo necesario. Lo contingente es aquello que puede ser o no ser. Lo necesario es que no puede dejar de ser. Tendría que meterme un poquito ahí en filosofía para explicar los términos, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, lo que sería una planta nace y muere, es un ser contingente. En cambio, el caso de, por decirlo así, los ángeles, una vez que son creados para siempre, no mueren nunca, pero digamos, en esa vía se muestra, hay cosas que son contingentes, hay cosas que son necesarias, y con todo eso es como que se llega a la existencia de un ser necesario por sí mismo, que no recibe la necesidad de nadie, que ese es Dios, ¿no? Después está en la cuarta vía de los diversos grados de perfección, que habla de la participación. Por ejemplo, así como uno ve la belleza en las criaturas, hay una fuente de la belleza que es el Creador. Y la quinta habla del gobierno del mundo, que así como el arquero dirige la flecha al blanco, es Dios quien dirige todas las cosas en el universo, que las pone en orden, esto y lo otro. Es decir, recomiendo, para hablar con un ateo, lo que recomiendo, o un agnóstico, lo que recomiendo es estudiar bien las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y al mismo tiempo, como Santo Tomás puede ser complicada, o sus libros pueden ser complicados para algunas personas, es bueno leer el libro Las verdades robadas, del padre Miguel Ángel Fuente, que con eso lo que uno le muestra a un ateo y a un agnóstico es que realmente, por decirlo así, hay argumentos para hablar de la existencia de Dios. No es que los ateos y agnósticos tienen más argumentos para decir que Dios no existe que los católicos, que tenemos argumentos para decir que Dios existe. No es que ellos tienen más argumentos que nosotros, no es así, digamos, ¿no? O sea, por empezar, un ateo no puede probar la no existencia de Dios. O sea, en todo caso, tendrá fe en que Dios no existe, pero no puede probar la no existencia de Dios porque nunca se murió para comprobarlo, empezando por ahí, ¿no? Y después, por otra parte, es más lógico pensar en un creador que decir que todo el universo se hizo solo, o que una explosión creó todo el universo. Esa explosión, ¿de dónde se produjo? Y en definitiva, hay que tener en cuenta eso, que hay argumentos, tanto de Aristóteles, de Platón, de Santo Tomás, de Fabro, de varios filósofos, que han hablado sobre la existencia de Dios, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Y finalmente, acá hay una pregunta, padre, ¿qué pasa si uno es consciente de su pecado, pero por motivos mayores no puede salir de ese estado? En realidad hay que decir una cosa, uno siempre puede salir del estado de pecado, siempre, porque Dios no quiere el pecado. Cuando uno no quiere salir es porque uno en definitiva no quiere, eso es así. Ahora, es cierto que la voluntad nuestra no es suficiente, pero tenemos los medios, tenemos el rosario, tenemos la Santa Misa, tenemos la adoración. En definitiva, lo que pasa es que muchas veces salir del pecado implica una decisión radical, ¿no? Ese es el asunto, pero poder se puede. Y como decía Santo Domingo Sabio, más vale morir que pecar. Yo pienso, por ejemplo, cuando dice a una persona que es consciente de su pecado, pero por motivos mayores no puede salir de ese estado, lo que muchas veces sucede es que uno, por decirlo así, tiene que renunciar a muchas cosas para salir de ese estado. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, una vez una señora que estaba viviendo con un hombre que no era su marido, o sea, estaban viviendo en concubinato, y claro,
decirle al hombre que no quería, que ella quería empezar a vivir en gracia, implicaba arriesgarse a que el hombre la dejara. Pero en concreto lo que la señora tenía que hacer era decirle, mira, yo no quiero pecar más, porque cada vez que pecamos, arriesgo la salvación de mi alma y arriesgo la salvación de tu alma. Entonces había que ponerse firme y había que decirle o nos casamos o no tenemos más relaciones íntimas. Y la señora se puso firme y el hombre al inicio probaba, intentaba y la amenazó con dejarla, y la señora le dijo, si tengo que elegir entre tú y Dios, lo elijo siempre a Dios. Entonces ahí decidió el hombre decirle, bueno, casémonos por iglesia. Y hoy en día hasta el hombre se convirtió, tienen un bonito matrimonio. Había que ponerse firme. Muchas veces el tema es que el dejar de vivir en pecado implica una decisión radical, de decir, bueno, puedo perder muchas cosas, puedo perder a este hombre, puedo perder a esta mujer, pero sin embargo uno dice, lo que dice el Evangelio es, quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cada vez que una persona quiere pecar con nosotros, como que nos hace elegir entre Jesucristo y ella, y hay que elegir siempre a Jesucristo. Implica una decisión radical. Y puede que uno sea débil. Sin embargo, tenemos los medios. Tenemos el rosario, tenemos la adoración, tenemos la Santa Misa. En definitiva, Dios no nos va a hacer faltar su gracia si se la pedimos. Entonces, en definitiva, implica que uno sea coherente con el Evangelio. Lo cual, ser coherente con el Evangelio es difícil, nos es difícil a todos. Pero eso es lo que implica. Y una última cosa que quiero decir con respecto a los ateos y a los agnósticos. Miren, para convertir a una persona no vamos a convertir a alguien con 10.000 argumentos, por más que le citemos todo Aristóteles, todo Santo Tomás, todo Platón. En definitiva, la fe es una gracia. Y si uno quiere convertir a un ateo, hay que rezar por él, porque solamente Dios lo puede convertir. Nosotros no podemos convertir a nadie, ciertamente. Nosotros no podemos convertir. Por nuestras propias fuerzas no vamos a convertir nunca a nadie. Lo que implica es que uno rece por esa persona para que Dios le conceda el don de la fe. Muchas veces lo que implica es que uno se forme en la fe, porque claro, si un ateo o un agnóstico nos vienen con ataques a la fe y nosotros no tenemos la respuesta, por ejemplo, no sé, un ateo viene y dice, y lo que pasa está que los indios en América los mataron a todos, y uno le dice, momentito, pero si de México hasta Argentina hay poblaciones indígenas completas, y si vas a Estados Unidos, a Canadá, no hay tantos indios, los católicos no mataron a todos los indios, y uno le explica un poco la historia, diciendo, o sea, no es tan así como lo estás diciendo, porque estás desconociendo la historia. En realidad, España ha protegido a los indios. Con respecto a eso, uno puede leer un buen libro que es Leyendas Negras de la Iglesia Católica de Vittorio Messori, o si no, Naves y Tempestades, del padre Alfredo Sáenz. O también se pueden leer otro tipo de libros, ¿no? Como por ejemplo De la barbarie a la civilización, de Jean Dumont. Pero implica que cuando un ateo, un agnóstico viene, tenemos que tener argumentos para responder a sus ataques. Después tenemos que rezar por ellos, porque por más que uno les dé todos los argumentos, la persona no va a creer si la persona no es tocada por la gracia de Dios. Así que la fe es una gracia, hay que pedirla todos los días. Nosotros, los que la tenemos, que si tuviésemos fe como un granito de mostaza moveríamos montañas, o sea, no tenemos una fe tan grande, pero los que tenemos la fe tenemos que pedirle a Dios que nos las aumente. Y en cambio quienes no la tienen tenemos que encomendarlos al cuidado de la Santísima Virgen María. Una gran devoción que convierte a muchos pecadores es la devoción al Sagrado Corazón. Yo siempre difundo esa devoción. Tratemos de vivir en gracia de Dios, confesados, y tratemos de ir a misa los primeros viernes por los primeros 9 meses. O sea, la devoción al Sagrado Corazón dice que si uno participa a la Santa Misa
el primer viernes durante 9 meses uno comulga, uno al mismo tiempo vive en gracia de Dios y uno reza por la conversión de los pecadores, el Sagrado Corazón tiene un gran poder de poder persuadir a esos pecadores. O sea que uno puede rezar por los ateos, por los agnósticos, digamos, en esa devoción al Sagrado Corazón, y van a recibir muchas gracias de parte de Dios. Lo mismo el rezo del Santo Rosario todos los días, lo mismo el ofrecer la Eucaristía, el preciosísimo sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos la posibilidad de rezar muchísimo por ellos, porque si uno reza, Dios les va a dar la gracia de la conversión. Después va a estar en ellos aceptar esa gracia o rechazarla. Ahí está el misterio de cada hombre, que solamente Dios se puede meter en la conciencia de cada hombre. Pero uno, por una parte, tiene que estar bien formado, tiene que tratar de poder responder a esas objeciones de los ateos, de los agnósticos, mostrarles que por ahí todas esas leyendas negras que tienen en la cabeza no son verdaderas, y después mostrarles que hay argumentos para defender la existencia de Dios, que no solamente uno lo defiende con la Biblia, uno lo puede defender con la razón natural también. Pero uno puede dar los 10.000 argumentos. En definitiva, si uno no reza por ellos, ellos jamás se van a convertir. Y después, una vez que Dios les dé la gracia, después va a estar en ellos el aceptar esa gracia o el rechazarla. Así que bueno, la oración y la gracia de Dios es quien puede concederle a un pecador la conversión. Nosotros simplemente tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios, y si nos dejamos usar como instrumentos, Dios nos puede usar para la conversión de muchísimas personas y también para nuestra propia conversión. Muy bien, esto por el momento es todo lo que tengo que decir por hoy. Estoy leyendo después, cuando termine el video, sus comentarios, sus preguntas, y trataré de responder esas preguntas en mi próximo video. Dios los bendiga a todos y Dios los proteja. Ahora les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para todos y rezamos los unos por los otros.